El sol de mediodía golpeaba los muros de mármol de Susa. El aire estaba estancado, pesado, hasta que el sonido seco de un martillo contra la madera rompió el silencio de la plaza. Amán, el visir, golpeó una estaca tras otra con precisión. Un pergamino, sellado con el anillo de oro del rey Asuero, quedó clavado ante la multitud. El papel dictaba la sentencia: la ejecución sistemática de todo el pueblo judío, en un solo día. Los transeúntes se detuvieron en seco, algunos retrocedieron, otros se quedaron paralizados ante las palabras escritas. El decreto no era solo tinta sobre cuero, era una orden de exterminio que pesaba sobre cada calle y cada hogar. Amán soltó el martillo, se limpió las manos y recorrió con la mirada a los ciudadanos. Nadie se atrevía a hablar. El pánico comenzó a filtrarse por los callejones, una sombra invisible que se extendía con la rapidez del viento. Los mercaderes cerraron sus puestos, dejando las mercancías abandonadas sobre las mesas. El miedo se instaló en el centro de la ciudad, un pulso acelerado que latía al unísono, con la certeza de que, al final del plazo marcado, la muerte reclamaría su cuota. En la entrada principal del palacio, el bullicio cesó. Mardoqueo apareció, rompiendo la calma de la guardia. Se sentó en el suelo, cubierto de cenizas y envuelto en un saco de tela basta. No pidió permiso, no se retiró cuando los soldados se lo ordenaron. Se quedó allí, inmóvil, con la mirada fija en las pesadas puertas de bronce. Su presencia era una mancha de desesperación en la pulcritud de la corte. Los eunucos, al cruzar el patio, evitaban su mirada, pero las noticias volaron por los pasillos interiores. El mensaje llegó a las dependencias de Ester. Un mensajero, con el rostro pálido, se arrodilló ante la reina. Le relató la escena. El hombre sentado en el polvo, el decreto que sellaba el destino de su gente, la urgencia de una intervención que nadie más podía ejecutar. Ester escuchó cada palabra, manteniendo el cuerpo erguido. Sus doncellas observaban desde las esquinas, en silencio. Ella comprendió que el muro que la separaba del exterior se había vuelto transparente. La tragedia que azotaba la plaza ya no era un rumor lejano. Era una realidad que golpeaba la misma piedra sobre la que ella caminaba. El destino de miles de vidas se reducía ahora a un solo nombre: el suyo. Ester se quedó sola en sus aposentos. El silencio de la estancia se volvió ensordecedor. Sus manos buscaron apoyo en el borde de una mesa de madera tallada, pero sus dedos fallaron, resbalando sobre la superficie lisa. El temblor comenzó en sus muñecas y subió por sus antebrazos. Caminó hacia la ventana, pero se detuvo en seco. Cada paso resonaba en el suelo de piedra como una cuenta regresiva. Recordó la ley del monarca. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podía cruzar el umbral del salón del trono sin ser llamado. La pena era inmediata. La ejecución no admitía apelaciones ni excepciones. Se llevó una mano a la garganta, sintiendo cómo el aire se volvía insuficiente. Sus pulmones exigían más oxígeno, pero su pecho se mantenía contraído, rígido. Miró sus pies, indecisos sobre el mármol frío, y luego hacia la puerta de salida. El camino hacia el rey no era una ruta de súplica, sino un sendero directo hacia el verdugo. Sus nudillos se tornaron blancos al apretar el marco de la puerta. La realidad de la sentencia la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Debía elegir: permanecer en el aislamiento, seguro de sus aposentos, mientras su pueblo era erradicado, o caminar hacia el trono y arriesgar su propia vida en un solo segundo de decisión ante los guardias y el cetro real. Ester reunió a sus doncellas. No hubo llanto ni palabras de consuelo. Les dio una orden clara: nadie probaría bocado ni bebería agua durante 3 días. La primera mañana, las doncellas retiraron las bandejas de frutas y los cántaros de vino. El aroma de la comida fue reemplazado por la sequedad del aire. Ester se sentó en el suelo de piedra, apoyando la espalda contra la pared, y cerró los ojos. El hambre comenzó como un vacío en el estómago, un nudo que se apretaba con cada hora que pasaba. La segunda jornada, el silencio en la estancia se volvió absoluto. No se escuchaban pasos, ni conversaciones, ni el sonido de las fuentes en el patio exterior. Ester observaba cómo sus doncellas, sentadas a su lado, mantenían la mirada fija en el horizonte. La debilidad física se instaló en sus cuerpos. Sus labios se agrietaron por la falta de agua, pero ninguna se movió para buscar alivio. El tercer día, el agotamiento era total. Ester intentó ponerse en pie, pero sus rodillas cedieron.
Se apoyó en la mesa para estabilizarse, sintiendo la dureza de la madera contra sus palmas. Sus ojos, hundidos por el cansancio, recuperaron una claridad afilada. El ayuno había consumido toda distracción. Ya no quedaba rastro de duda en sus gestos. Se levantó, con lentitud y, sintiendo la firmeza de sus propios músculos. El sacrificio había terminado. La preparación estaba completa. Estaba lista para cruzar el umbral hacia el trono. Esther cruzó el umbral de sus aposentos. Sus pies descalzos golpearon el mármol del pasillo con un sonido rítmico, seco y constante. Cada paso la alejaba de la seguridad y la acercaba a la mirada del monarca. El aire en el pasillo estaba estancado, frío, sin rastro de brisa. Ella mantenía la cabeza erguida, con la mirada fija en el arco de piedra al final del corredor. A medida que avanzaba, el eco de sus propios pasos rebotaba contra las paredes, creando una cadencia que marcaba el tiempo de su propia sentencia. Se detuvo un instante. A lo lejos, el tintineo de las armas de los guardias del palacio rompió la calma. El sonido se acercaba. Esther volvió a caminar, esta vez con mayor rapidez. Sus manos, cerradas en puños, se mantenían a los costados, tensas. El pasillo parecía estirarse, convirtiéndose en un túnel interminable. Al llegar a la esquina, se pegó a la pared fría, conteniendo la respiración. Podía escuchar su propio corazón golpeando contra las costillas. No había vuelta atrás. Ante ella, la entrada al salón del trono se alzaba como una boca abierta. Los guardias, con sus lanzas apoyadas en el suelo, permanecían inmóviles, bloqueando el acceso. Esther dio el paso final hacia la luz, que se filtraba desde el interior, con los músculos de sus piernas temblando por el esfuerzo contenido. Se detuvo ante la entrada. El silencio era absoluto, una presión física que le impedía tragar saliva. El juicio estaba a punto de comenzar. Esther cruzó el umbral. Sus ojos se ajustaron a la penumbra de la sala. Al fondo, el rey Asuero estaba sentado sobre el estrado. Él levantó la cabeza. Sus pupilas se fijaron en la figura que acababa de irrumpir en el espacio privado. El silencio se volvió denso, casi sólido. Esther dio 3 pasos y se detuvo. Sus manos, a los lados de su cuerpo, se cerraron con fuerza, marcando la tensión en sus antebrazos. La mano derecha de Asuero comenzó a moverse. Sus dedos se apretaron contra la empuñadura del cetro de oro. Él tensó el hombro. El metal brilló bajo la luz lateral de las antorchas. Esther contuvo el aliento, con los músculos de su cuello rígidos, esperando el veredicto. El rey inclinó el torso hacia adelante. Con un movimiento seco, extendió el brazo. El cetro cruzó el aire, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Esther no esperó. Avanzó un paso más, rompiendo la barrera de seguridad. Sus dedos se estiraron y rozaron la punta fría del bastón. En ese instante, el peso en su pecho se disipó. El aire volvió a sus pulmones con un siseo audible. La ejecución no llegaría hoy. El rey se reclinó de nuevo, manteniendo el cetro extendido, y la observó con una mezcla de curiosidad y autoridad. El peligro inmediato se había transformado en una tregua precaria. El rey retiró el cetro y lo apoyó contra el trono. El sonido del metal contra la piedra resonó en la sala vacía. Esther mantuvo la espalda recta, sin bajar la mirada. Si le parece bien al rey, que venga hoy con Amán al banquete que he preparado. Dosho, dijo ella. Su voz no tembló. El rey asintió con un gesto breve y ordenó a un sirviente que localizara al visir. Minutos después, Amán entró en el salón. Sus ojos se encontraron con los de Esther antes de inclinarse ante el monarca. La orden real fue clara. La comitiva se trasladó al ala privada del palacio. Dentro, el ambiente cambió. Las mesas estaban cargadas de fuentes de metal y copas de cristal. El vino fue servido, un líquido denso que brillaba bajo la luz de las antorchas. Esther tomó su copa, pero no bebió. Observó a Amán, quien reía con fuerza, golpeando la mesa con la palma de su mano. La cortesía llenaba la estancia, pero el aire se sentía pesado, cargada de una estática invisible. Cada vez que el rey insistía en conocer la verdadera intención de Esther, ella respondía con una sonrisa forzada y una inclinación de cabeza. El banquete avanzaba. El sonido de los cubiertos contra la vajilla se mezclaba con el murmullo de la conversación. Esther permanecía en el centro, midiendo cada palabra, vigilando los movimientos de Amán.
La sospecha comenzaba a brotar en el aire como una sombra que se alargaba sobre el mantel. El tiempo se agotaba. El tiempo se agotaba. El rey dejó su copa sobre la mesa, provocando un golpe seco que resonó en el salón. «¿Qué es lo que pides, reina? ¿Qué es lo que pides?», inquirió él, inclinándose hacia adelante. Esther se puso en pie lentamente. Sus dedos apretaron el borde de la mesa hasta que los nudillos se tornaron blancos. Ella no miró al monarca. Clavó sus ojos en el visir. «Mi vida y la de mi pueblo han sido vendidas para la masacre», sentenció ella, con voz firme. En la sala, el murmullo se extinguió instantáneamente. Amán soltó su copa. Interner. El cristal impactó contra el suelo, derramando el vino como una mancha oscura sobre la piedra. El hombre retrocedió, sus pies tropezaron con la pata de una silla y perdió el equilibrio. El rey Asuero se levantó de un salto. El peso de su cuerpo volcó la mesa, lanzando platos y bandejas al aire. El rostro del monarca se contrajo, oscureciéndose por una oleada de ira que le hizo tensar los músculos del cuello. Sus ojos, inyectados en sangre, se fijaron en Amán, quien intentaba incorporarse en el suelo. El visir retrocedió, arrastrándose hacia atrás mientras el rey avanzaba, acortando la distancia con pasos pesados y decididos. El salón, antes lugar de festín, se convirtió en una trampa. El juicio había comenzado, y la furia del rey no encontraría freno. Amán, ahora consciente de su error, buscó una salida, pero las puertas del salón estaban custodiadas por el silencio absoluto de los sirvientes. El rey Asuero dio media vuelta. Sus pasos resonaron con fuerza mientras cruzaba el umbral hacia el jardín. El aire fresco de la noche golpeó su rostro, pero su expresión seguía siendo una máscara de furia. Dentro del salón, el silencio era absoluto. Amán se arrastró por el suelo hasta los pies de Esther. Sus manos temblaban mientras intentaba aferrarse al borde de la mesa, suplicando con gemidos ahogados. Esther se apartó, dejando que el visir cayera sobre la piedra fría. El rey regresó al salón, con el rostro inyectado en sangre, y vio a Amán postrado ante ella. La escena fue suficiente. Asuero levantó un brazo y señaló hacia la entrada principal. La guardia real irrumpió en la sala, con el metal de sus lanzas, chocando contra el suelo. Los soldados rodearon a Amán, lo sujetaron por los hombros y lo levantaron del piso con violencia. El visir intentó forcejear, pero sus pies se arrastraron sobre las baldosas hasta desaparecer por el pasillo que conducía al patio. El rey se dejó caer en su asiento, tomó un sello de bronce y lo estampó con fuerza sobre un nuevo pergamino. El decreto de muerte quedó invalidado en ese instante. Un mensajero entró corriendo y se arrodilló para recibir la orden. El sello real brillaba bajo las antorchas mientras el hombre salía al galope para detener la ejecución. La presión en la sala se disolvió, dejando solo el eco de los cascos del caballo, alejándose en la oscuridad. En las calles de Susa, la noticia corrió de boca en boca. El miedo, que durante días había paralizado el pulso de la ciudad, comenzó a disiparse con la llegada de los jinetes reales. Desde las ventanas y los umbrales de las casas, las primeras antorchas fueron encendidas. Pequeñas llamas danzaron contra la penumbra, multiplicándose hasta convertir los callejones oscuros en un río de fuego vivo. El silencio opresivo de la noche fue reemplazado por el murmullo creciente de las familias que salían a los patios. Esther se acercó al balcón del palacio. Sus pasos resonaron sobre la piedra fría mientras se asomaba al vacío. Abajo, la ciudad brillaba bajo una luz dorada que ahuyentaba las sombras. Ella observó cómo los grupos de personas se reunían, estrechándose las manos y mirando hacia el horizonte. El aire, cargado de una nueva calma, traía consigo el aroma del amanecer. La reina apoyó las manos en la barandilla de piedra, sintiendo la firmeza del muro bajo sus dedos. El sol comenzaba a asomarse tras las colinas, bañando la ciudad con una claridad absoluta. La amenaza que horas antes había marcado su final se desvanecía ahora ante la vida que despertaba. Esther exhaló un suspiro largo, observando cómo la esperanza, encendida por el fuego de 1000 antorchas, iluminaba cada rincón de la capital. La paz había regresado a Susa, y con ella, un nuevo día para su pueblo.